Una propuesta de valor, ¿no es cierto? O el modelo de negocios, lo que busca es crear, ¿no? ¿Qué vas a crear? Ese valor. ¿Y para quién? Para el cliente. El cliente tiene una necesidad y esa necesidad está desatendida totalmente. Y a veces cuando mis estudiantes me dicen, Jonathan, este producto es para todos, ¿no? Para todas las edades, para todos los géneros en general. Y yo siempre les respondo, para mí todo es nada. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, efectivamente, vas a disparar para todos, las balas van a ir para quien a donde vaya, pero las municiones que te quedan no te van a servir después. No vas a tener. Tenemos que enfocarnos y justamente va una experiencia personal que espero que puedan ustedes disfrutarla. Lo que nosotros tenemos como Business Model Canvas son los lienzos, es un lienzo con 9 cuadrantes, ¿correcto? Es un lienzo con 9 cuadrantes que nos dice Alexander Osterwalder y nos dice cómo debemos de utilizarlos. Hay un orden específico de qué forma podríamos empezar. Si ya tengo mi primer Business Model Canvas, ¿es suficiente, Jonathan? No, definitivamente no es suficiente. Tenemos que seguir iterando, tenemos que seguir experimentando, tenemos que fallar rápido, tenemos que fallar rápido. Y fallar no significa hacer algo malo, fallar significa descubrir cosas en las cuales posteriormente, cuando tenga el dinero y la inversión, no tengamos el problema de que, uy, no hay ventas, uy, no hay demanda. Entonces, tenemos que aprender a fallar rápido y eso es lo que hoy día de hoy vamos a explicarles un poquito. Rápido y barato, efectivamente, rápido y barato, totalmente. Rápido y barato, tenemos que hacerlo. Muy bien, entonces, las aerolíneas, por ejemplo, acá hay un tema muy importante. Las aerolíneas económicas han evolucionado los viajes aéreos con su rotundo modelo de negocios. ¿Sí? ¿Qué pasó con estas aerolíneas? Actualmente ustedes quieren viajar de Chile a Perú, de Perú a Colombia, de Colombia a Argentina o viceversa. ¿Sí? Pero lo tradicional versus el modelo de negocio. ¿Cómo el modelo de negocio es más importante antes de construir? Puedes construir, y justamente después les voy a enseñar algunas fotos que en la universidad autónoma donde se empieza a desarrollar estimular toda la creatividad, hay un centro de innovación donde se le apoya al estudiante y empieza primero a pensar, a equivocarse, a buscar perfiles que les puedan ayudar y a destrozar su proyecto con la finalidad de que pase una siguiente iteración, a que siga mejorando. Ellos saben que no pueden enamorarse de su bebito, ¿no? De su producto, no. Acá tenemos que estar abiertos y tenemos que escuchar, ¿a quién? Al usuario final. Y es por eso que las aerolíneas, en este caso, escucharon a este tipo de usuario. ¿Y qué se descubrió? Se descubrió efectivamente una propuesta de valor. Precios súper baratos y sin lujos, ¿para quién? Para un segmento de clientes que son viajeros económicos. Tenemos una gama y cantidad de viajeros que no necesitan llevar los equipajes, sino que este tipo de viajeros buscan precios. Y es por eso que el modelo empezaron a desarrollar. Empezaron de tu producto, empezaron a descuartizarlo, ¿no? A descuartizar y, ok, si tú quieres llevar un equipaje, te va a costar tanto. Esto se incrementó rotundamente. Los viajeros se empezó, la atracción que se tuvo fue muy buena. Entonces, no se pensó en lo que nosotros podríamos hacer como empresa, ¿no? Sino se pensó específicamente en este viajero económico en la cual él necesitaba. Y este viajero, a la vez, en este modelo, se presentan más alternativas, como por ejemplo el tema en el coffee, ¿no? En los snacks, en los snacks. Se presenta en el pago adicional de las maletas, si quiere. Sumado todo esto, era 3 veces más, pero el cliente que tenía estas expectativas
como cliente, pues era ¿cuántos de ustedes a veces les cuesta gastar, no? Dicen precio económico, uy, yo quiero ese caramelito, vas y en el camino se van dando algunas circunstancias. Y quieres colocarle un poquito, por ejemplo, un helado, ¿no? Voy con mi hija y nos vamos, ¿no? A comprar un helado y captan su interés y de pronto le dice, ¿y no quieres colocarle chocochip dentro del helado que tienes? Y mi hija dice, sí, papá, uy, ya, y esto te vale tanto. Entonces nos damos cuenta de que en principio sí, nos capta a veces en el tema económico y sobre todo cuando este cliente está buscando precio. Es muy importante cómo vamos co-creando, vamos construyendo con el cliente con la finalidad de poder darle lo que ellos quieren. Y a la final es, tú no te das cuenta, por eso la innovación, y justamente estaba hablando en un momento el año pasado con Osorio, que también es muy reconocido en Chile, tuve el honor de poder conversar con él acá en Perú, y fue mi maestro también, entonces fue uno de los aspectos muy importantes en la cual tenemos que fijarnos en este público desatendido. No todos son iguales, todos quieren hacerlo para todos y no es así. Tenemos que seguir descubriendo, tenemos que seguir iterando y ustedes están desarrollando un proyecto, un producto, qué alternativa y de qué forma van a atacar a ese segmento de clientes. Identifiquemos el segmento de clientes. Hay que definir, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están buscando? ¿Quiénes son ellos? Entonces, este es un boomer. ¿De qué edad? De 76 años. José Alberto de 76 años tenía un problema de comunicación. ¿Por qué? El problema no era él, el problema era que se generaba donde él iba. Y es que no escuchaban su necesidad. Y efectivamente, él tenía de atrás toda una historia. Me enfoqué con mi padre y le dije, vamos a darle soluciones a este segmento desatendido. Había muchos perfiles y veíamos también efectivamente esta parte. Y empezamos a iterar. El primer segmento de clientes eran este tipo de personas y luego la propuesta de valor. ¿Ellos qué buscan finalmente? ¿Qué cosa es lo que ellos están buscando? Ellos lo que buscan finalmente primero es comunicarse. ¿Qué cosa es la propuesta de valor? ¿Qué cosa es lo que tú me vas a dar a mí que me va a satisfacer a comparación de quién? De la competencia. ¿Por qué yo te tengo que comprar a ti y no a la competencia? ¿Por qué yo tengo que creer en tu proyecto y no de algo que ya existe? ¿Por qué? Entonces, ¿qué estás atendiendo y no? ¿Qué estás atendiendo ahora en este momento en la cual esta persona está valorando? ¿Y qué cosa es el valor? ¿Qué cosa es el valor finalmente? ¿No? No estamos hablando de algo económico. El valor es específicamente donde la persona quiere en el momento oportuno. Y yo les cuento de que en un momento, justamente hablando de esta propuesta de valor, en una tenía una oportunidad laboral y utilizo el Google Maps. No utilizaba el Waze, sino utilicé el Google Maps, también por la capacidad de almacenamiento. Y de pronto yo coloco la ruta A a la ruta B y me lleva y estaban en plena construcción. Uy, no llego. Y para dar la vuelta había tráfico. En Perú, 7:30, 8 de la mañana, y creo que en muchos países el tráfico es horrible, cuando éramos de manera presencial. Entonces, este aplicativo, que es justamente el Google Maps, no me servía. Perdí la propuesta de valor. Perdí, definitivamente. Es cuando ustedes le dicen a su profesor o a su profesora o a su novio o a su novia, discúlpame, es la última vez que llego tarde. Y la siguiente semana llegas tarde. Ya perdiste la propuesta de valor. Entonces, tenemos que entender que la propuesta de valor finalmente es tu promesa. Si estamos hablando de un aplicativo móvil, si estamos hablando de un desarrollo tecnológico, si estamos hablando de un producto, ¿cuál es esa promesa que tú le estás dando a tu cliente final? Es muy importante, porque si no, es como el juego de cartas y de naipes.
¿no? Se empieza a caer una y bota las demás y no nos va a servir. Si mi segmento o si mi propuesta de valor no funciona, todo lo demás se derrumba. Porque no nos centramos solamente en cabinas de internet, nos centramos en un centro de llamadas, pero ojo, yo me centraba en el modelo de negocio. Este modelo tenía que servir, así habrá 5 locales más. Y es por eso que también veía mucho el tema del agua, ¿no? La gente se escuchaba y se quedaba mucho tiempo, ¿no? Más de lo habitual. Entonces era importante tener muebles cómodos, tener un dispensador de agua. El señor anciano salía de la cabina y decía, hija, un ratito, se paraba, se servía su agua y continuaba. Y continuaba las llamadas, y ya no solamente él, sino que yo me había enfocado en las personas adultas, pero finalmente el modelo sirvió para poder atraer a más personas. Yo creo que si me hubiera enfocado a todo el grueso, no, el efecto hubiera sido distinto. Entonces, fue muy importante tener este tipo de relación. Número 4, que nos dice Alexander Osterwalder. Describe los tipos de relaciones que una compañía establece con un segmento específico. En el punto número 5 tenemos lo que son las fuentes de ingreso. ¿Sí? Las fuentes de ingreso es muy importante, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Aquí pues estamos mostrándole las monedas de Perú, las monedas de soles. Era por llamadas. Y otra característica interesante es que las personas adultas, el dinero, pues no manejaba tarjetas, no manejaba billeteras, manejaba sencilleras y también tenía papel higiénico. Un papel higiénico donde colocabas las moneditas. Y es por eso que tenemos que entender a este tipo de público. Súper importante en esta parte. Las fuentes de ingresos se manejaban justamente por el entorno de las llamadas y empecé a colocar ciertas cosas convexas al modelo original. Número 6. Los recursos claves. Los recursos claves describen los elementos más importantes que se requieren para que tu modelo de negocio funcione. Y en este modelo de negocio estamos hablando, y cuando hablamos de recursos, bueno, acá vamos a hablar de una persona totalmente capacitada. Esta persona que si no es capacitada, como hemos visto en el otro entorno de la experiencia del Internet, no podría atender de la misma forma. Pero esta persona te daba referencias de cuál es el código para llamar a Chile, cuál es el código para llamar a Argentina, cuál es el código para llamar a provincia, en general. Entonces las personas se sentían cómodos, la persona que atendía le respondía bien y había toda esta interacción. Efectivamente, otro tipo de recursos son el tipo de conexión que tenemos que tener. Para que la llamada pueda ser nítida, necesariamente necesitamos eso, ese recurso clave para que alimente mi propuesta de valor. Finalmente, tenemos acá un sillón súper cómodo. Un sillón donde ya no eran bancas o eran melamines o era un tipo de material duro, sino era un tipo de material donde la persona entre y sienta esa experiencia. Una experiencia única, una experiencia donde tu producto, más allá de ello, el modelo tiene que funcionar. Número 7 son los recursos claves. Los recursos claves que te estoy mostrando en este momento, estamos hablando de las actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Por ejemplo, en esta parte número 7 estamos hablando acá la persona que empieza a realizar la limpieza, está todo bien. El horario de ingreso y el horario de salida es muy importante, ¿no? Y acá hacer un checklist, ¿no? A ver qué actividades se están realizando. Estamos atendiendo bien, estamos abriendo a tiempo, estamos cerrando a tiempo, estamos manteniendo el lugar cómodo. Cada persona que ingresaba veía una experiencia y es por eso que nos centramos en ese punto. Número 8, según Alexander Osterwalder, hablamos de los socios claves. Y el socio clave para mi emprendimiento en general era tener, en principio, mis proveedores, quienes me están entregando el tema de la línea, tanto como en celulares,
como en Perú, Movistar y Claro, ¿no? En ese momento, en esa época, y fue muy, muy interesante identificar esta situación. Porque, ¿qué pasa si se me caía esta señal? Tenía una contingencia, no tenía o no podía darme el lujo de perder clientes, de poder no cubrir esas necesidades, porque esa persona que va a tu local o que tú le estás entregando esa solución, está confiando en tu producto, está confiando en que realmente va a funcionar. Entonces, estamos acá los socios claves, que es muy importante cómo te vas a relacionar, ¿no? ¿Quién te va a coger? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo te vas a ir experimentando? Y así sucesivamente vemos la estructura de costos, que es el número 9. El número 9 justamente que tenemos acá, que es donde vamos a necesitar. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cuál es esa estructura de costos? Entonces, importantísimo, importantísimo poder tener claro cuáles son todos los recursos para que en esta estructura de costos mi propuesta de valor sea lo primordial. Y es así que se empieza a utilizar este lienzo, ¿no? De 9 cuadrantes y se empieza a colocar la información necesaria de acuerdo a lo que vamos descubriendo. ¿Sí? Vamos descubriendo de esta forma, pero también nos dimos cuenta, y acuérdense que el modelo de negocios puede evolucionar o puede iterar, y nos dimos cuenta también de que había otro segmento, un hijo en el extranjero que le da dinero a su padre. Y es por eso que nosotros también incorporamos este otro tipo de servicio. Y fue muy interesante porque ya las fuentes de ingreso no era solamente de llamadas, de golosinas, sino también de una comisión. Las comisiones que nosotros recibíamos para poder entregar la propuesta de valor a quién, a esta persona que no conocía bancos, que se les hacía un mundo, pero la confianza de este centro de llamadas exclusivamente era eso, ¿no? Generar una experiencia. Y se fueron descubriendo nuevos segmentos interesantes. Y en el lado izquierdo, bueno, se fue acomodando los muebles, las operadoras de llamada, mantener limpio, el conocimiento del perfil para poder realizar todas esas actividades, los proveedores, en este caso los bancos, porque ya uno le hacía el servicio y era un tema muy importante. Estamos hablando, señores, aquí del modelo, ¿no? Del modelo tal cual como nosotros vamos a ir colocando. Y bueno, cuáles son los gastos, cuáles son la estructura que nosotros vamos a darle, el local, el personal y el mantenimiento. Súper importante para esta sección. Pero también hay que prepararnos para los momentos feos, para los momentos donde tenemos que aprender a saltar y a abandonar este proyecto, porque todo quizás no va a ser para siempre, o tenemos que reinventarnos, o tenemos que empezar a innovar. Veíamos el mercado de que las llamadas en esa época empezaron a bajar. Empezaron a bajar, los locutorios ya la frecuencia era menos, entonces lo que yo hice inmediatamente era vender todas las cabinas de internet a un precio súper económico, ya había recuperado mi inversión, ya tenía todo eso, pero tenemos que estar muy atentos al contexto. El contexto es muy, muy importante para saber en qué momento uno debe de dejar, no dejar en este caso, y tomar otro rumbo. Y es por eso que aprendamos a renunciar en el momento oportuno, ¿sí? Si no nos sirve este proyecto o este producto, lo hemos experimentado, continuemos con otro. No, y justamente dentro de la canción, como les digo, he tratado de resumir porque en general el Business Model Canvas tiene muchos aspectos para descubrir uno a uno. Es una experiencia muy linda y sobre todo manejarlo en equipos con ustedes.